Acuérdense que primer parcial en la otra semana entra todo lo que llevamos, ¿no? Más eso. ¿Listo? Yo les aconsejo que se liberen de celulares y todo porque ellos estuvieron pasando saliva. ¿Listo? Dolor inflamatorio. Vamos a hacer. El mismo nombre lo dice. Dolor causado por inflamación. ¿Qué es el dolor? Según la OMS, es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión tisular real o potencial. Eso lo dice la OMS. El dolor es básicamente un sistema de protección que tenemos para avisar que algo no está bien. Avisar que hay un desequilibrio, que algo está dañado. Entonces el dolor es un signo, no es una enfermedad. Técnicamente no puede ser curado, porque uno cura es la alteración que lleva a que duela. Eso es lo que usted cura. Me duele un diente. El dolor está generado por la odontalgia. ¿Qué van a tratar la odontalgia? No el dolor. Cuando tú tratas el dolor, por ejemplo, de una odontalgia, es mientras le haces el tratamiento. Entonces el dolor siempre es una respuesta, no se cura. Es el motivo más común por el que se consulta. ¿Un dolor de cabeza? ¿Tengo dolor de garganta? Se chupa una cosa. Hay mucha gente que lo encasilla de varias maneras. Entonces, de acuerdo a duración, agudos, subagudos, crónicos. Dolor agudo es el que se da inmediatamente a la aparición de la lesión o que se desencadena en un periodo corto de tiempo. Para definir más o menos qué se entiende un dolor crónico en la práctica, un dolor que tiene más de un mes, mes y medio, ya es un dolor crónico. Los doctores de una parte que dan en las clínicas que se llama medicina del dolor, ellos dicen que es desde 3 meses. Subagudos es cuando usted tiene la lesión y no se le manifiesta de manera aguda, sino muchas horas más después. Entonces, el dolor subagudo es que no aparece tan rápido, se genera con el tiempo. Un ejemplo es, por ejemplo, persona con falla cardíaca que tiene líquidos. Al comienzo no le duelen los piececitos, pero al tiempo le empiezan a doler. Según el diagnóstico médico, dolor artrítico, nervioso, muscular. Saber que muscular se divide en muscular, músculo liso, el músculo estriado, esquelético y músculo cardíaco estriado. Ahí falta el dolor paroxístico. El dolor paroxístico es el que se da, que es de los de más alta intensidad. Y es, por ejemplo, lo que siente una persona cuando le da un infarto
pues se genera un dolor intenso y de inmediato que hace perder el conocimiento. Los dolores paroxísticos llevan a perder la conciencia. Dolor fantasma. ¿Quién sabe qué es el dolor fantasma? Yo tenía una cordal, me la sacaron hace un mes y yo siento el dolor de la cordal ahí, entonces fantasmitas, la cordal está dañando el dolor. Es cuando el cerebro ha aprendido, el dolor como tal existe es por la interpretación que le da el cerebro a los estímulos o nociceptivos. ¿Y qué pasa? Si usted tenía la cordal y le estuvo doliendo durante un mes, se la sacaron y siguió doliendo, ya el órgano no está, se lo extrajeron, pero el cerebro se acostumbró a ese dolor y te genera la sensación de que todavía está ahí. Pasa mucho cuando hay personas que les amputan una mano, entonces siguen sintiendo la mano como si la tuvieran ahí. El cerebro es el que se encarga de eso, entonces los engaña. Entonces síndrome de dolor de miembro fantasma o de órgano fantasma también se llama. Según la zona donde se encuentran, ya usted va a decir dolor visceral, dolor torácico, dolor lumbar, en las vértebras lumbares, dolor de cabeza. El prefijo para dolor se llama algia. Entonces, si usted le duele una articulación, artralgia, me duele la articulación temporomandibular, artralgia. ¿Qué son esos símbolos con los que usted se identifica en su profesión? Usted es técnico al hablar y es la manera en cómo se resumen con ese tipo de palabras técnicas, es como resumes mucho texto entre el medio profesional. No le van a decir a un paciente, usted tiene artralgia de la articulación de la ACM, no le entiende qué es ni artralgia, ¿sabe qué es? ¿Ya? Es si le duele un diente, tal. El prefijo con el que ustedes señalan el dolor en donde se ubica. Con el prefijo algia, que viene de algia. Según definición, ¿qué es una noxa? Noxas son los estímulos causantes de dolor detectados por los nociceptores. ¿Qué son los nociceptores? Pues son las terminaciones, ¿verdad?, que tienen unos receptores encargados de recibir estímulos de dolor. ¿Qué nos interesa a nosotros? En nuestro sistema dental están básicamente fibra C y A delta. ¿En qué se diferencian la C y la delta? La rapidez con la que conducen. Ojalá no me equivoque, pero la C son las más lentas y las A delta son las más rápidas. Vamos a buscarlo. Me quedé con la duda, ¿sí? Sí, las A delta muy rápido. No me acuerdo de eso. Y esas fibras serían en oxa. O sea, en oxa son dos fibras.
Son las fibras sensoriales o neuronas sensoriales de pequeño diámetro que transmiten información rápida. Entonces, un ejemplo: se te partió un diente y ahí mismo te generó un dolor bárbaro. Esos de respuesta rápida son las alertas. Cuando tienes una pulpitis irreversible, ustedes ya ven patología todavía. Ustedes saben que es una pulpitis. Listo. Es una pulpitis irreversible. Usted se come un helado y le da el dolor. Eso es llevado por fibras adentro. Dolor más lento pero continuo. La fibra C, entonces son más gruesitas, llevan el estímulo, pero es un dolor que dice la persona: ahí tengo un dolor, eso no me dejó toda la noche. Eso es fibras, por la fibra C, que son de conducción más lenta. Las fibras abiertas por lo general llevan informaciones de tiempo muy corto. ¿Listo? Los nociceptores son terminaciones nerviosas libres con cuerpos celulares en los ganglios de las raíces dorsales, con terminación en el asta dorsal de la médula espinal. Acuérdense que está el cerebro y la médula espinal. Y todo esto va a la médula espinal y él lleva nerviecitos. Y dentro de la cabeza es diferente porque ahí están los nervios craneales y esos nerviecitos transmiten mucho más directo el dolor. ¿Ya? Pero sin embargo, los nervios tienen unas zonas que para que se discrimine el dolor se reúne en el ganglio. Ustedes anestesian el nervio dentario, que es rama de qué nervio, el trigémino. El trigémino, como dice, está formado por tres: rama orbitaria, el maxilar y la mandibular. Porque el oftálmico es el del, pues, le dicen oftálmico, pero el otro es el óptico, y también le dicen el oftálmico. Bueno, pero está bien si la diferencia usted, que básicamente sale por el agujero intraorbitario y lleva toda la sensación al piso del ojo, y cuando ella se devuelve, le da fibras a la zona piriforme, al canino. ¿Listo? El ganglio del trigémino, donde se recibe la información, se llama el ganglio de Gasser. Cuando nosotros tenemos dolores del trigémino, que es lo común, tenemos que saber cuánto tiempo lleva con el dolor, qué tipo es el dolor, y eso también depende de la evaluación que ustedes le hagan a la persona. Para usted tratar el dolor tiene que saber exactamente el diagnóstico. Tratamientos hay muchos diagnósticos, no solo en un caso específico, ¿no? Porque pueden haber múltiples enfermedades. Ganglio de Gasser. Ese es el ganglio que nos lleva la información del trigémino con doble S. El ganglio de Gasser. Él reúne la información y la lleva hasta la zona donde nace, y de ahí en esas astas se traduce a su centro de origen y a la reacción
salámica. El daño tisular causa liberación de numerosos agentes químicos. Están los leucotrienos, ¿ya? Los leucotrienos, como el nombre lo dice, son sustancias que se derivan de la línea blanca, de los leucocitos. Dentro de los leucocitos están los linfocitos, los eosinófilos, ¿vale? Más. ¿No recuerdan? Todo lo que son la línea de granulocitos. Los basófilos. Agentes químicos como los leucotrienos. Entonces ya vemos que la línea blanca lleva la información para que se genere respuesta de dolor. Bradicininas, serotonina, histamina, iones de potasio, ácidos, acetilcolina, tromboxanos, que son sustancias de tromboxanos que, como el nombre lo dice, es de la línea trombocítica. ¿Cuál es la línea trombocítica? Plaquetas, trombocitos. ¿Ya? Entonces, las plaquetas liberan también factores para que haya dolor. Entonces, el ejemplo es Mecoté. Pues vean que el dolor vascular duele bastante y no hay manera de tratarlo. Ya usted, cuando usted corta una arteria y usted tiene anestesiado, la bendita arteria duele. Tú no puedes anestesiar la arteria, pero duele. ¿Listo? La sustancia P, que es sustancia liberada siempre para generar dolor, y el factor activante de plaquetas. Es un factor de toda la cascada. Miren, la cascada inflamatoria tiene muchos orígenes, ¿ya? Pero solamente tiene dos vías. Todos esos que le dije son los que generan dolor continuo después de una injuria o de un trauma o de un daño a un tejido. Las prostaglandinas son mediadores locales, ¿ya? O cofactores que aumentan la sensibilidad de las terminaciones libres. ¿Qué se diferencian? Básicamente, todos estos pueden llegar a producir generación de prostaglandinas, pero son vías diferentes. Las prostaglandinas son las que se ubican en la inflamación local. Me machuqué un dedo. Si quiero que le deje de doler, ¿qué es lo primero que hago? Mandar medicamento para que llegue a esa zona local. En la zona local se produce, además de dolor, proceso inflamatorio. Entonces, esos medicamentos se envían, por ejemplo, los AINES, que son antiinflamatorios, no esteroideos, y se envían para disminuir el dolor y para disminuir la inflamación. La inflamación genera todavía más dolor. Como les hablaba, el proceso neuronal de la señal del dolor se da cuando hay transducción de ese estímulo, ¿verdad? Entonces es como lo convierte la neurona en una señal de dolor para que el cerebro dé la alerta. Dolor, está doliendo.
¿Ya? Si no hay transducción, no va a haber dolor. ¿A qué respondemos a dolor? Es que noxa es lo que nos genera un dolor. ¿Ya? La definición de una noxa son agentes externos que generan dolor, o es un agente que ayuda a liberar el dolor. Hay térmicas, mecánicas, químicas, pero no responden a estímulos no nociceptivos. Por ejemplo, una noxa no va a responder cuando le dan cosquillas, porque son diferentes tipos de percepción de receptores. Resulta de la activación de nociceptores periféricos por liberación de neurotransmisores y por disminución del umbral de respuesta de las fibras nociceptivas. Se habla de umbral porque para que exista una respuesta dolorosa, las sustancias tienen que pasar un nivel o umbral de dolor. Si no hay suficientes sustancias para que generen paso del umbral, no va a doler. Hay personas que aguantan mucho más dolor que otras. Entonces tú defines eso como umbral de dolor alto. Quiere decir que tienen que producirse muchas sustancias para que haya dolor, para estimular esa terminación nerviosa o esos receptores nociceptivos. Las mujeres tienen umbral de dolor muchísimo más alto que los hombres. A nosotros nos da una gripe, escribimos testamento y la mujer sigue estudiando. Pues. No les puedo explicar las dos vías. Esto no se puede explicar sino con diagrama. ¿Qué es la ciclooxigenasa? La famosa COX. Enzima que cataliza la conversión del ácido araquidónico en prostaglandinas, tromboxanos y otras sustancias involucradas en la inflamación, dolor, la fiebre y la coagulación. Para que se produzca dolor, se desencadena la respuesta a un sistema donde el ácido araquidónico es el que responde, ya sea a nivel local o a nivel central, o a veces ambos. Todo el tipo de dolor que se genera por un agente o una noxa, requiere este tipo, el ácido araquidónico. Según donde ocurra, van a ver que hay dolor periférico que se controla a nivel periférico y otro que se controla a nivel del sistema nervioso central. La ciclooxigenasa está en una vía del ácido araquidónico, ¿ya? Y los leucotrienos están en la otra. Repetición. Dolores agudos, dolores crónicos, dolores subagudos. Eso es de acuerdo al tiempo. Agudo, consecuencia inmediata de la activación del nociceptor. Noxa. Respuestas biológicas rápidas. Protección, alarma. Me mordí la lengua. Me pegué en el dedo chiquito del pie al lado de la cama. Eso duele de inmediato. Alarma.
síntomas psicológicos son escasos y son limitados a ansiedad leve. ¿Sí? Hay personas que resultan que tienen somatización del dolor. Hay muchas personas que tienen desequilibrios emocionales, van a generar o sintetizar mediadores químicos de inflamación y por lo tanto de dolor. ¿Cómo se da eso? Los síntomas psicológicos incrementan la producción de cortisol. El cortisol es otra sustancia encargada de generar inflamación. Por eso el estrés nos enferma. Cuando estamos despechados, siente que le duele todo. Y eso es psicológico. Pero es dolor. Ansiedad, van mezclando. Es un dolor de naturaleza nociceptiva. El dolor alguno aparece por estimulación química, térmica, pero de nociceptores específicos. El dolor crónico. El dolor crónico es que ocurre por mucho más tiempo. Se toma desde un mes y medio en la realidad, o hay gente que lo toman desde los 3 meses, por ejemplo. El dolor crónico es la persona que tiene meses con gastritis. Dolor crónico. Hace tiempo yo muerdo y me duele aquí al lado del oído, entonces, ¿cuánto tiempo lleva usted con ese dolor? Usted le pregunta a la persona. No, yo llevo como 1 año. Entonces, hay necesidad de escribir. Dolor crónico con 1 año de evolución. ¿De qué depende si el dolor es crónico o es agudo? La manera en que tú vas a tratarlo. No es protectivo como el dolor agudo, que se da inmediato para ejecutar una alarma. Es un dolor persistente. Se trata de autoperpetuar después de una lesión e incluso en ausencia de ella, como pasa con el dolor fantasma. El dolor fantasma es otro tipo de dolor crónico, que deja de presentarse el estímulo o la zona de estímulo, sigue doliendo. Suele ser refractario. Refractario es que él se queda ahí y a veces sin cambios. Se refracta y se queda. Y hay periodos del dolor crónico donde hay agudización. ¿Qué es la agudización del dolor crónico? La agudización del dolor crónico es cuando se incrementa la escala del dolor. No, eso hace falta. ¿Listo? Entonces, ya les explico en qué se basa la escala del dolor y cómo lo somos nosotros los psicólogos. Hay otro dolor que nos llega mucho a los cirujanos, se llama el dolor neuropático. He visto casos donde le han sacado primer premolar, segundo premolar, primer molar, segundo molar, tercer molar y no le quita el dolor. Y resulta que tenía un dolor neuropático. ¿Qué quiere decir? Cuando hay una lesión, alteración de la transmisión a nivel del sistema nervioso central o periférico. Entonces hay un daño en el nervio, ya sea a nivel central o periférico.
Una de las características del dolor neuropático es presencia de alodinia. Alodinia es una disminución o ausencia parcial del dolor. Entonces, el que tiene un dolor neuropático dice, uy, me pegan unos corrientazos que me revientan la cara y resulta que a veces cuando como y eso, pero el resto no me da. Eso era lo de ella, cuando tiene la ausencia del dolor. Pero ya no hay un estímulo, no hay una oxa involucrada, sino que directamente daño el nervio. ¿Ya? También aparece frente a estímulos que no son dolorosos. Tú le vas a examinar a la persona el nervio intraorbitario, se lo tocas y una vez quitan la cara porque cualquier persona le toca y no duele, pero a esa persona que tiene daño en el nervio le duele muchísimo. ¿Cómo lo caracterizan? Como un corrientazo. Eso es básico para que usted llegue a diferenciar ese tipo de dolor. Eso me duele la cara, siente que le palpita, siente que le chuza, no, siento un corrientazo. O también usted debe decir, siento un corrientazo, porque ya saben los tipos de dolor que hay. Otro es el dolor nociceptivo. Una vez, que es cuando hay un dolor por un daño en una zona. Quemarse, cortarse, lesiones somáticas o viscerales. Alteraciones neurológicas. La alodinia, reducción de umbral del dolor. ¿Ves? Lo que pasa con las neuropatías, esa característica de que el dolor va y viene, como una montaña rusa. ¿Ya? Cuando hay muchísima reacción a un estímulo, es cuando la persona tiene un dolor con característica de hiperalgesia. Entonces, estaba jugando uno y le pegaron una patada, llorar, no fue nada. Es hiperalgésico porque me dejan lo tocar. El dolor breve es una respuesta de distribución leve y se da en dolor persistente. También se va a nombrar de dolor porque tiene mucha más inflamación permanente, pero y se genera la hiperalgesia porque hay mucha mayor cantidad de mediadores químicos inflamatorios. ¿Qué pasa cuando el dolor se extiende de la zona que está afectada y aumenta la sensación completa de dolor? Pero usted revisa y la caries está en un molar superior, en una cordal superior, y le duele hasta el mentón. Eso es un dolor referido. ¿Ya? ¿Pasa mucho en boca? Sí. Por eso tiene usted que examinar bien de dónde viene el dolor. Vas a ver que le va a formular. Si usted no sabe qué tipo de dolor, usted no sabe qué tipo de dolor tiene, usted no va a saber qué tipo de dolor usted va a tratar. Acuérdense, el dolor no se cura, se trata. ¿Qué se trata de curar? Lo que genera ese dolor.
¿Listo con el dolor referido? ¿Con el dolor fantasma? Esto solo se entiende, la cascada del ácido araquidónico solo se entiende, por eso llevas décadas explicándose de esta manera. Porque eso, si ustedes lo dan uno por uno, uno va a correr. Y hay un documento que es un libro que se llama La Goodman y Gilman, que es como la Biblia de la farmacología. Y ahí explican la parte fisiológica. Esto es fisiología del dolor. ¿Ya? Nosotros tenemos en las membranas celulares unos fosfolípidos en donde se producen, y hay receptores donde se producen respuestas. ¿De acuerdo? Los fosfolípidos, cuando está el estímulo o se rompe la cadena de fosfolípidos, generan fosfolipasa A2. Y esto lleva a la producción del ácido araquidónico. Cuando tú tienes el ácido araquidónico, va a haber dos vías en que se transmite el dolor: la vía de la ciclooxigenasa y la vía de la lipoxygenasa. Son las únicas dos vías que existen para generarte dolor en realidad. La ciclooxigenasa y la de la lipoxygenasa. Son las vías de dolor o la cascada que se genera cuando se sintetiza el ácido araquidónico. Entonces, ahorita les explicaba, en la ciclooxigenasa, en la COX, están los mediadores químicos e inflamatorios en la zona. Eso es periférico. Entonces, si yo voy a dar analgésicos, tengo que ver en dónde actúan. Si no, no voy a saber qué estoy haciendo. ¿Ya? Liberación de prostaglandinas, G2, prostaglandina G2, prostaglandina H2, hay muchas prostaglandinas. ¿Ya? Tromboxano. Cuando se rompe la pared de un vaso, se libera una sustancia precursora que se llama el tromboxano A2. Aparte de que le ayuda a generar dolor, es el que activa que haya una agregación plaquetaria. Ese es el responsable de que usted haga un coágulo primario. Vamos despacito porque es la primera vez que lo ven. Entonces, tromboxano A2 es el que se sintetiza para producir, además de dolor vascular, es el que ocasiona que haya una respuesta plaquetaria. Las plaquetas son importantísimas en esa primera fase. Pide prostaciclina, prostaglandinas, tipos de prostaglandinas, todas estas son dolor. La prostaciclina se genera mucho o se da mucho, se habla que la prostaciclina ocurre en el músculo estriado. Prostaglandina F
nosotros lo tenemos en músculo liso. Músculo liso, Es el que le genera el dolor bajito cuando están enfermas las mujeres por su periodo menstrual. Entonces tienen inflamadísimo el músculo liso del endometrio y eso duele mucho si tienen alta cantidad de prostaglandinas. El dolor genera alteraciones psicológicas y psiquiátricas. Por eso es muy normal que una persona que tenga dolor la viva en mal genio, la viva irritable, porque son reacciones primitivas de defensa. Entonces, la vía de la ciclooxigenasa a nivel periférico, en la zona, ahí en la muelita, está inflamada la encía, y por la vía de la lipoxigenasa está todo a nivel del sistema nervioso central. Por eso depende de la línea blanca. Producción de leucotrienos, lipoxinas, que son esas sustancias derivadas o inflamatorias cuando se rompe membranas lipídicas. Entonces, en resumen, síntesis de leucotrienos, vida de la lipoxigenasa. ¿Síntesis de los qué? Síntesis de leucotrienos se da por la vía de la lipoxigenasa. La vía de la ciclooxigenasa genera prostaglandinas, interleuquinas, sobre todo son factores localizados. Todo esto son mediadores químicos inflamatorios. ¿Ya? La más común, ¿está acá? La prostaglandina 2. La más común es la A2 o la 2. A2. Sigue la prostaglandina I2, prostaglandina G2, D2, de acuerdo al receptor nervioso. Este es una sustancia que obviamente ustedes no lo van a encontrar como el nombre completo. Que me tocó apuntarlo porque yo me lo recuerdo bien cómo le llaman. El 5-hidroperoxieikosatetranoico, HPT. HTP. HPETE. De la lipoxigenasa HPETE. va a pasar a estimular la línea blanca única exclusivamente por esta sustancia. Y esta se da a nivel de sistema nervioso central. La ciclooxigenasa a nivel periférico. Daño tisular. ¿Ya? Se daña, se inflamaron las encías porque hay una infección. Entonces la infección, las bacterias generan
daño tisular. Cuando hay daño tisular, ¿qué se genera? Ruptura de fosfolípidos de la membrana. Cuando se libera o se rompe esa membrana celular, aparece la fosfolipasa, que es la que rompe, esa enzima que rompe la barrera de fosfolípidos de la membrana por proceso inflamatorio neto. Es la primera respuesta. De ahí pasa a las vías del ácido arachidónico, ¿verdad? Ciclooxigenasa, lipoxigenasa. Hay medicamentos que son los esteroides y corticoides. Ellos actúan en esta vía, inhibiendo la producción de la fosfolipasa. El ejemplo más común del que se envía, la dexametasona, eso es un corticoide. ¿Qué son los corticoides? Son antiinflamatorios puros. El momento en que yo ocasiono una disminución de un proceso inflamatorio, tiene que haber, por consecuencia, disminución del dolor. Los AINES, a nivel de las ciclooxigenasas. Pero ¿qué pasa? Todas las ciclooxigenasas son malas. No. Las ciclooxigenasas que nos importan están la que se llama COX. Si usted lo va a encontrar, COX. Ahí decía en la otra. Y hay COX 1 y COX 2. COX. ¿Ya? La COX 1, dale cuidado. La COX 1 es nefroprotectora. Quiere decir que la produce nuestro organismo para mantener andando y mantener bien los riñones. La COX 1 es protectiva también a nivel gástrico. Pues es la que permite que haya respuesta constante a que el ácido gástrico de nosotros, por ejemplo, el ácido gástrico, se controle el pH para que no nos genere dolor. La gastritis ocurre cuando hay agentes externos o que hay mucha acidez y el ácido genera un dolor visceral. ¿Ya? Y el dolor visceral es un dolor ahí en la zona. No está la ciclooxigenasa 1. También es cardioprotector. Genera protección del músculo cardíaco porque solicita intervención de otras enzimas y de otros factores para proteger el funcionamiento del corazón. Entonces, los AINES significan antiinflamatorios no esteroideos. Antiinflamatorios no esteroideos. Ejemplos: los derivados del ácido acetilsalicílico. Derivados antiinflamatorios que pueden ser, inhiben la producción de la ciclooxigenasa. Pero si vamos acá, ¿saben qué ocasiona que yo bloquee la vía de la ciclooxigenasa por completo?
Mire, ¿Cuánto? síntesis del tromboxano. ¿Qué genera el tromboxano? Agregación plaquetaria. ¿Qué pasa si yo bloqueo la vía de la ciclooxigenasa con algo que no es específico? Estoy generando antiagregación plaquetaria. Por eso nosotros ya no es necesario, pero antes era, usted toma aspirina, entonces no lo puedo operar. Ya existen otros, porque existen protocolos, no para prevenir la hemorragia, sino para tratarla en el momento. ¿Ok? Los AINES, como el ketoprofeno, resulta que ese bendito bloquea ambas zonas, la vía de la lipoxigenasa y la vía de la ciclooxigenasa. Entonces, ¿qué respuesta es típica de la vía de la lipoxigenasa? Fiebre. Entonces, las interleuquinas derivadas por los leucotrienos, cuando tú tienes inflamación, tú vas a generar una respuesta biológica también. La respuesta biológica también es mediada por el sistema inmune, el sistema del complemento. Nos acordamos en el sistema del complemento que hay una vía intrínseca y una vía extrínseca, ¿verdad? Todo lo que me pega ahí. Entonces el sistema inmune genera producción de los leucotrienos como tal, y esos leucotrienos lo que van a hacer es que lleguen muchas más células por quimiotaxis, liberan sustancias informadoras de que se dicen entre los leucocitos, también que hay inflamación. Entonces llegan hasta los mastodontes, que son los mastocitos, que son los que producen la histamina. Entonces, todo lo que sea de la línea blanca genera también mucha inflamación. Cuando usted tiene una agresión y usted tiene una ruptura de una membrana celular, usted tiene dolor por la zona de la ciclooxigenasa y por la lipoxigenasa, por ambos. ¿Ya? Lo que ocurre es que dependiendo de la zona que tiene usted presente, usted tiene que entender qué le voy a dar para el dolor. Bueno, la prostaglandina de 2, la más común. Si tú le vas a dar ibuprofeno, diclofenaco, meloxicam, ellos, los antiguos, la aspirina, es el medicamento más vendido del mundo. La aspirina bloquea acá, pero ¿qué pasa? Me está también generando que no haya ciclooxigenasa 1, la COX-1, que es cardioprotectora, nefroprotectora y gastroprotectora. ¿Ya? Y está la ciclooxigenasa 2, COX-2, que es la que sí genera la cascada del dolor. COX-2. Para eso hay medicamentos que son específicos que bloquean la ciclooxigenasa 2, la COX-2. Entonces, la COX-2 inhibida por medicamentos selectivos. El nimesulide ya lo están sacando del mercado.
La COX-2 vendría siendo la A2, F2, no sé qué 222, o a qué se refiere por la, No. pues como, La vida de la ciclooxigenasa ajá, genera todas esos Sí. factores. ujú. ¿Ya? De las prostaglandinas. Ah, ya. Entonces, esto es aburrido, por eso la tenía nada más un rato. ¿Ya? Si nosotros tenemos medicamentos que sean AINES, estos AINES bloquean qué vía? La ciclooxigenasa 2. Ciclooxigenasa. COX-2. ¿Pueden bloquear ambas ciclooxigenasas? Sí. ¿Qué me pregunta? ¿Qué me dice? Si yo llego y le consigo a la persona el mejor médico, si la persona sufre de los riñones, sufre del corazón, sufre de gastritis, y yo le doy un naproxeno que bloquea la COX-1 y la COX-2 sin especificidad, ¿qué pasa? Empeora todo, ¿no? Empeoro la gastritis, empeoro la salud renal. ¿Se acuerdan que yo les dije que el ibuprofeno se va por 5 días? Porque está estudiado que después del 5.º día empieza el daño renal por la ausencia de la COX-1. ¿El acetaminofén se puede mandar más de 5 días? Sí. Pero se supone que cuando tú controlas una infección y el dolor es por la infección, al 5.º día tú ya tienes la curva del crecimiento celular para abajo, ahí ya estás en disminución de las colonias. Por eso el 5.º día generalmente ya no hay dolor. Si tú tienes un dolor crónico, no le vas a mandar un antiinflamatorio, un esteroideo. Le mandas algo que actúe a nivel del sistema nervioso central. ¿Y qué pasa si tú le das medicamentos COX-2 selectivos? Medio selectivo, el meloxicam, medio selectivo. ¿Por qué es medio selectivo? Porque agarra la COX-2, pero también en parte disminuye la producción de la COX-1. ¿Qué se utiliza? El rofecoxib, el letoricoxib, el celecoxib. Todos esos coxibs son selectivos y por eso son más caros. O sea que eso se pueden utilizar por más tiempo, por más días, por así decirlo, porque son medios selectivos. Se pueden, pero no se pueden pasar esos COX-2, tampoco puedo pasarlos de 30 días. Claro. Inclusive hoy en día se habla que tú no puedes pasar de 7 días de inhibición de la COX-1 porque empiezas a tener riesgo de enfermedad cardíaca. ¿Ven? Entonces, por eso hay que saber qué tipo de dolor para saber qué le voy a formular. ¿Qué le voy a formular? Hay que hacer el diagnóstico. El dolor no se cura, el dolor se trata. Yo tengo que buscar cómo curar la alteración que produce la noxa. El tromboxano cuando se libera, tromboxano A2, básicamente la aspirina actúa inhibiendo, además de la ciclooxigenasa, también inhibe esa síntesis del tromboxano A2, pero ahí. Y si no hay tromboxano A2, las plaquetas no llegan allá. La quimiotaxis de las plaquetas se da por el tromboxano y permite que ellas se apilen organizadamente y formen el tapón plaquetario. Si no hay tapón, no hay trombo. Madre mía, todo eso para eso. Diferente a la anticoagulación. Antiagregación es diferente a anticoagulación.
totalmente diferente. Que no lo confundan mucho. El paciente está anticoagulado. ¿Qué toma? Aspirina. No está anticoagulado. Está antiagregado. Y para efectos prácticos es totalmente diferente. Totalmente. ¿Cuál es la diferencia, profe? La diferencia es que la antiagregación se da solamente en plaquetas y la anticoagulación se da bloqueando las vías o la cascada de la coagulación. Tiene vía extrínseca y vía intrínseca. Son dos. ¿Son 5? Están diciendo que sí. ¿Son las 5? Me estoy demorando. Quien tenga clase o algo, ¿se tiene que ir? ¿A qué hay clase? Que nos gastamos el tiempo fue haciendo que ustedes entendieran eso. Vamos a dejar ahí, yo termino hasta ahí en la cascada del álgebra para el examen. ¿Perdón? Parcial y sigue la clase esta de lo que estamos debiendo y el siguiente tema. En la otra semana voy a asignar unos artículos para hacer un taller en donde nosotros vamos a exponer con los compañeros ¿ya? Un tema de un artículo como 60. Entonces vamos a hacer exposiciones muy pequeñas y yo les voy a dar los artículos la otra semana para que ustedes por medio del taller entre todos puedan hacer una exposición para ver si entienden. Cuando yo les digo taller, exposición, el que va en carrito está sentado. Si no responde bien, la mala nota es para todos. Aquí, a los que van en carrito tienen que apretarlo ustedes. ¿Ya? La escala del dolor. La escala para usted decir que es un dolor severo, es un dolor leve o moderado. Hay una escala análoga que va del 1, del 0, perdón, al 10. ¿Cómo usted genera eso? Usted le dice, señora, usted le está doliendo la articulación. Ubíqueme del 1 al 10, y 0 es que no hay dolor, y 10 es un dolor que ya está que lo desmaya. Por lo general nadie dice 4. Sí, nosotros dicen 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ya? Pero usted es encargado de terminar de dar ese análisis. El paciente refiere qué tal. Otra es la escala análoga del dolor, análoga visual, que es con colores. Es el color rojo, color naranja, amarillo y verde. Si el paciente refiere el dolor en la zona roja, como lo que más duele, y el que refiere el dolor, que tiene un dolor más, dice no, en esta zona, créanme que la persona, son medidas en que ustedes van a evaluar el dolor con la escala análoga y la análoga visual. La análoga es la del 0 al 10. Y ahí ustedes van a saber qué le deben mandar a su paciente. ¿Ya? Escala análoga y escala análoga visual. La análoga es la de 0 al 10 y la visual puede ser mezclada 0 al 10 y con colores. Color rojo, naranja, amarillo y verde. ¿De acuerdo? Yo necesito que sepan
esa cascada, yo les mando ahorita estas diapositivas. ¿Te lo mando contigo? Sofía. Yo la mando a Sofía y no sé si tiene el chat, pero se lo transmiten entre todos. Como yo sé que ustedes han estudiado para esos quizzes, hoy no estudiaron nada. Sí, sí estudiamos. Bueno, perdón. Para hoy, no repasaron lo suficiente en eso. ¿Ya? Yo sí Yo les repasé. acabé de explicar bien todo eso. Solo había una compañera que me dije que le iba a explicar un ratito más parte para que usted aprenda a prescribir. Entonces, todo lo que hemos visto de los quizzes, por ahí pueden salir preguntas iguales. ¿Listo? Lean las preguntas, sepan cómo es la mecánica, los temas están ahí y yo no les estoy preguntando nada nuevo. Nada que no aparezca ahí.